Y para estar claros con la noticia, nos conectamos con nuestro director Juan Roberto Vargas desde Cartagena. Don Juan, buenos días. Ayer lo vimos en este debate de presidenciables desde Asobancaria. Usted tendrá a las 11:30 de la mañana la segunda ronda de personas que aspiran a llegar a la Casa de Nariño. Por lo menos una conclusión, son bastantes, ¿no? Buenos días. Don Juan Camilo, ¿cómo le va? 9 de la mañana, 6 minutos. Estamos aquí en el centro de convenciones de la ciudad de Cartagena. Como usted lo dice, esta es la sede de la convención bancaria. Les doy a usted y a los televidentes un dato interesante sobre este evento. Por lo general, nos decía ayer Jonathan Malagón, el presidente de la Asociación Bancaria, que es el gremio que reúne al sector financiero, a los bancos de este país, que habitualmente esta asamblea que se realiza todos los años religiosamente por esta época en la Heroica, pues convoca una participación de unos 1.200 personas. Hay casi 3.000 personas viniendo, Juan Camilo. Es eso que demuestra el interés de muchos sectores del país por escuchar a las personas que aspiran a gobernar a Colombia. Usted me pregunta por cómo les fue ayer. Para estar claros, ayer no era un debate, era una conversación que en efecto pues generó cruce de opiniones entre no candidatos. Nosotros, y me pareció muy bien lo que hizo Asobancaria, cuando nos participaron a los tres moderadores, a Andrés Mompotes, director del Tiempo, a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y a Juan Roberto Vargas, de Noticias Caracol, nos decían, miren, no son candidatos, son presidenciables. Ayer estaba, le voy a confesar, conocí a este señor Santiago Botero. Yo no lo conocía, había oído hablar mucho de él. Una persona, ¿cómo lo puedo decir?, interesante, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que él va a ser, Juan Camilo, el que se va a autodenominar el Bukele colombiano. Y ahí lo dijo. Él dijo, aquí a los que protesten, a los que hagan vandalismo hay que darles balín. Hay que construir megacárceles y hay que meter a la cárcel a todos los bandidos. Ese fue su discurso cuando se le preguntaba de orden público, de economía y de política. Para todas las preguntas, esa era la respuesta. Le fue, si usted me pregunta, y esto es un tema de una opinión muy personal, me pareció que le fue bien, si uno lo puede llamar así, a Juan Daniel Oviedo, el exdirector del DANE, exconcejal de Bogotá. Muy bien. Gran aceptación del muy público, sensato. ¿no? Lo escuché. Sí, es que no solo porque lo aplaudieran, sino por la sensatez de sus propuestas y de sus planteamientos, incluso para los temas más álgidos, como cuando se le preguntó por la decisión del presidente Petro de convocar a través de decreto la consulta popular. Pues realmente hubo altura en el debate. Alejandro Gaviria, al comienzo, él dijo, mire, siendo una persona muy preparada y a quien muchos respetamos, la verdad el auditorio se le notaba muy molesto, porque él decía, es que yo trabajé en este gobierno y estoy arrepentido. Y uno no escuchó abucheos, porque obviamente nadie abucheaba, pero sí como el famoso, como diciendo, incluso hasta risas. Sí. Digamos, es un termómetro muy subjetivo para decir lo que pasó. A Enrique Peñalosa también le fue muy bien. comentado. Un señor sí, que yo hace rato... Sí, le fue muy bien también por la sensatez de sus propuestas, que seguramente muchos no están de acuerdo. ¿Sabe qué me pareció también muy sensata? Defendiendo, por supuesto, y es más que lógico, su postura, María José Pizarro, la senadora del Pacto Histórico y también presidenciable. Era la única mujer del panel. Entonces, pues, digamos que hubo un debate de altura, un debate ágil, rápido, con respuestas, pues, reveladoras. Le doy un par. Preguntamos al final que si en segunda vuelta recibirían el apoyo del petrismo. Por supuesto, María José Pizarro dijo que sí, otros dijeron que no. Pero a la pregunta inversa, ¿recibirían en segunda vuelta el apoyo del uribismo? Varios se quedaron quietos, incluyendo los que dicen ser de derecha. Eso es lo que demuestra un poco, Juan Camilo, para terminar esta primera disertación y estar claros, estamos hablando de un país profundamente polarizado y que los candidatos le van a apostar a lo que llaman el centro. Eso sí, todos se ufanaban de ser de centro, incluyendo a María José Pizarro, que dice que es de izquierda y dijo, mire, mi abuelo era, yo soy tan de centro, dijo, que mi abuelo era general y mi papá fue guerrillero. Hablando de un país al que hay que unir. Yo creo que esa es como la conclusión de ese primer debate de los tres que hay previstos aquí en Asobancaria. Juan Roberto, y levantó cierta polémica entre los candidatos la pregunta de coyuntura, ¿no? Esa pregunta que usted calificó como de las preguntas sabrosas en medio de esta charla sobre la consulta popular.
convocada por el presidente Petro a decretazo. Claro, y mire un detalle, volviendo a María José Pizarro, cuando ella respondió sobre ese tema, pues obviamente habló de lo que llama el pacto histórico y el presidente Petro el bloqueo del Congreso y particularmente de Efraín Cepeda a los proyectos de las reformas del gobierno, puntualmente a la laboral. Pero la misma María José Pizarro dijo una frase que pues yo no sé si dio papaya o todo el mundo dijo, y nosotros, inclusive yo le contrapregunté, le decíamos, porque ella dijo, mire, debe ser la justicia la que defina si fue ilegal o no la votación que hundió la consulta popular. Y Alejandro Gaviria le dijo, bueno, pues si usted lo considera así, sería bueno que le eche una llamadita al presidente Petro y le diga eso, que es el que está convocando ahora por decreto esa consulta popular. Es decir, yo creo que ahí hubo posturas, bueno, muy duras, la de Enrique Peñalosa, durísima con el presidente Petro. Incluso dice que esto puede ser la antesala, dice él, de lo que puede hacer el presidente para que no haya elecciones. Es decir, estamos hablando de un tema de polarización y una respuesta, o muchas respuestas a una pregunta sabrosa como esa. Claro, este es el debate de presidenciables, hoy segunda ronda, ¿no? Con sí, otros señor, estaba aquí presidenciables. esperando, regáleme un segundo. Sí, regáleme que le tengo aquí la lista de los que vienen hoy. Mire, aquí está. Los que vienen hoy son la exalcaldesa Claudia López, el exfiscal general Francisco Barbosa, el senador y precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe, el ya candidato que se inscribió su movimiento por firmas David Luna, ex senador de Cambio Radical, el exministro Juan Fernando Cristo, exministro de este gobierno y de muchos, este hombre igual que Roy Barreras Ave María, ha brincado por todos los gobiernos, no sé cómo va a explicar hoy lo de su paso por el gobierno Petro, y Paloma Valencia. Son 6 los que están hoy en este debate que arranca, como usted lo decía, a las 11 y está aquí previsto 11:15. Debe estar arrancando 11:15, 11:20 de la mañana aquí en el centro de convenciones. Los temas yo creo que son los mismos, Juan Camilo. Más allá de la polémica o de lo sabrosa que puede hacer una pregunta, el auditorio que sabe que llama la atención no eran solo banqueros, hay empresarios de todos los sectores, de todas las regiones. Todo el mundo, mire, la gente anotaba, Juan Camilo, con libreta en mano, los que estábamos, los veíamos al frente. Es ¿qué van a hacer los que dicen que quieren gobernar a Colombia? Acuérdese que nuestro mantra en los debates de Noticias Caracol es que el talante de una persona para gobernar se define por las decisiones que toma o que anuncia. Y sabe qué preguntas sabrosas también, las del sí y no. Por ejemplo, cuando preguntábamos, hoy se va a preguntar si la gente cree que hay que poner más impuestos ante la situación fiscal. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la minería? ¿Qué va a pasar con el orden público? Hay muchísimos temas. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Muchísima tela para cortar hoy en este segundo debate aquí en la Convención de Asobancaria. El debate de los presidenciables. Don Juan, ¿le parece si hablamos de materia de orden público? Porque es una de las noticias del día. El gobierno nacional pues ha anunciado la extradición inminente de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. Este tipo es el fundador de la Inmaculada, recordemos, hace ya algunos meses, uno de los que planeó y que seguía delinquiendo desde la cárcel, así es como lo informa el IMPEC, el plan pistola que puso casi que en jaque al municipio de Tuluá. Bueno, el gobierno nacional decide extraditarlo, pero hace un anuncio mucho más grave, Juan, y dice, es que la extradición va mucho más rápido, pues porque había un intento, un plan de este tipo para fugarse. Estaban ofreciendo inclusive 800 millones de pesos para ejecutar el plan. Sí, estamos hablando de un bandido, de un ampón, asesino, jefe de un cártel de mafiosos en una de las zonas más golpeadas de Colombia por la violencia, que es el norte del Valle del Cauca, una región que ha sido tradicionalmente golpeada por estos fenómenos. Y para hablarlo claro, Juan Camilo, más allá de eso que dicen las autoridades, que en efecto todo es verdad, este tipo es un bandido, que lo van a extraditar, a mí personalmente me deja sorprendido, yo creo que a muchos en Colombia, es cómo ese grupo de criminales
tiene azotado a ese municipio. Mire todo lo que pasó en las últimas horas y quisiera saber, usted me confirma si está Gabriel Cifuentes para oír su primera opinión, que es el experto y que es nuestro analista. Aquí lo tenemos, sí, Gabriel, señor. Está muy buenos días. Gabriel, muy buenos días. Es que viendo uno las imágenes y nuestro equipo de producción nos puede ayudar de quema de llantas, de quema de vehículos. Esto me da pena decirlo, pero ¿sabe a qué se parece, Gabriel? A México. A lo que hacen los famosos narcos, los carteles mexicanos que paralizan regiones de su país. Aquí está pasando lo mismo. Es un desafío de unos zampones al Estado. Gabriel, ¿cómo le va? Director, muy buenos días para usted, para Juan Camilo y para toda la audiencia. Y efectivamente, cuando un alcalde tiene que recurrir a un toque de queda desde las 5 de la tarde por las amenazas, da cuenta de la dimensión y del tamaño de la amenaza que se está enfrentando. Unos grupos que además tienen cooptadas en muchas ocasiones a las autoridades, que tienen sus redes ciudadanas y que tienen una capacidad de daño enorme. Lo que sorprende, director, es que estas escenas no las veíamos hace unos años y parece que se está saliendo de control. Sí. El Estado en su conjunto no ha sido capaz de atajar y de controlar estos fenómenos delictivos que cada vez son más frecuentes en regiones como el Valle, pero también en muchas otras ciudades. Sí, ese es un tema clave, Juan Camilo, y seguramente habrá que analizarlo por muchas aristas. La regional, porque obviamente está el desafío a no solo un alcalde, ese pobre alcalde, Gustavo Velázquez, de alcalde de Tuluá, pues es una víctima. Ese pobre hombre solo no puede contra esa estructura, pero habrá que ver qué hace la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y lo más importante, qué hace el gobierno nacional, porque los mandatarios regionales dicen, Gabriel, pues nosotros no podemos con semejante monstruo. No, y creo que la política de seguridad, apresado director, ha sido errática. Estos procesos de negociación con los diferentes grupos han tenido también un impacto y han tenido unas repercusiones en esta clase de mafias, de bandidos que se nutren de las economías ilegales que controlan en ciertas regiones grupos más grandes. Es que ya es una estructura de cascada que es muy difícil controlar. Creo que aquí hay que hacer un llamado porque la política de seguridad del gobierno del presidente está haciendo Petro, y botarle la pelota a los mandatarios locales es no solo irresponsable, sino también un problema porque no tienen la capacidad, para atender estas circunstancias. Sí. Eso es lo que queda en evidencia, Juan Camilo. Sí. Hay un tema, esta mañana hablaba el alcalde de Tuluá. De las cosas que más me impactó de su testimonio en la primera emisión de Noticias Caracol, dice, han pasado 2 años del tema de las amenazas. Yo tengo un dispositivo de seguridad robusto, pero han pasado 2 años y las amenazas siguen igual. Aquí no ha cambiado nada. Era lo que decía el alcalde Gustavo Vélez en la primera emisión de Noticias Caracol. Es más, este señor Tuluá dejó un segundo al mando que sigue mandando en la banda La Inmaculada y con la misma estructura criminal, igual de robusta. No, pues es que usted puede mandar a la cárcel a este señor, a este Pipe Tuluá, puede extraditarlo y debe haber otros 30 Pipe Tuluá. Es que ese es el problema con ese tipo de fenómenos, Gabriel, que se reproducen. Aquí el problema no es un nombre, es el desafío de un criminal como el que estamos viendo ahí en pantalla, pero como él debe haber muchos. El tema es mucho más grave y es de estructura. Es una región de Colombia, en este caso un municipio, porque no es solamente Tuluá, es toda esa zona. Mire, ¿sabe qué me decía un día la gobernadora del Valle hablando de este asunto? El caso es tan grave, Gabriel y Juan Camilo y televidentes, que estos tipos dicen hasta cuánto puede valer el atado de cilantro en la plaza. Usted sabe por qué lo llaman La Inmaculada, porque ellos manejan la plaza de mercado. Y ahí tienen un cartel donde dice a cómo se vende la papa, a cómo se vende la libra de carne. Es decir, ¿por qué? Porque ellos manejan todas estas rentas. Es que ni siquiera ya es el narcotráfico o la minería ilegal. Gabriel, estamos hablando de que manejan la vida de la gente y nos aterramos de México. Pero es que
Es que Juan Roberto, si uno no ve solo el caso de Tuluá, sino que uno ve el caso incluso de ciudades que tienen una capacidad mucho más robusta que pequeños municipios como Barranquilla, Bogotá y Medellín, por mencionar las tres grandes capitales, el comercio está absolutamente azotado, la extorsión está disparada, han vuelto los secuestros, es verdaderamente una situación incontrolable y quiero añadirle un ingrediente adicional, Juan Roberto, usted que está hablando además con candidatos, que existe el inminente riesgo que pueda haber una incidencia de esta violencia de estos grupos en las próximas elecciones, cosa que no había pasado en las elecciones pasadas y que desde hacía por lo menos 8 o 10 años no veíamos ese riesgo inminente de que incidan directamente en las elecciones, porque aquí hay un factor. Ya tienen un control económico, ya tienen un control territorial y lo que sigue es tratar de buscar un control político, que es lo que ha pasado en el norte de México durante las últimas 2 décadas. Y cuidado si ya lo tiene. 9:20 minutos, Gabriel, Juan Camilo, hablemos, si quisiera con Gabriel hablar, antes de que me acompañe aquí Luisa Fernández, nuestra periodista económica, para hablar ya de lo que va a haber aquí también en la Subbancaria. Hablemos de la noticia política del día, la que usted planteó al comienzo de esta emisión de Noticias Caracol en vivo. Y, sorpresa, Gabriel, qué sorpresonón. El señor Montealegre, ministro de Justicia. ¿Qué imparcialidad la de este hombre para emitir juicios jurídicos en favor de una causa del presidente, a sabiendas que al otro día lo nombran ministro? Sí, y además antes de ser ministro había sido uno de los grandes contratistas del gobierno, al margen, digamos, de las inclinaciones ideológicas que pueda tener el ministro Montealegre. Cada uno es libre de tener, sin lugar a dudas, ese cónclave jurídico de asesores jurídicos, donde participaron quien sería su próximo ministro de Justicia y el embajador ante la OEA, pues hace cuestionar ese criterio jurídico, y es un criterio, digamos, que está hecho a la medida de la necesidad y de la exigencia del gobierno. Yo dudo que el gobierno haya consultado a varios juristas para preguntarle si se podía o no se podía. La pregunta es cómo se puede justificar lo injustificable, y creo que ahí es donde está esa cereza del pastel. No se puede dudar, Juan Roberto, que el ministro Montealegre es una persona con una trayectoria en la Fiscalía, en la Corte Constitucional, pero sin lugar a dudas, después de la salida del decretazo, queda muy en tela de juicio el criterio jurídico y cómo se va a utilizar el criterio jurídico para acomodar las decisiones del gobierno, así sean abiertamente inconstitucionales. Sí. Juan. Es que justificar lo injustificable, Juan Camilo, pues da réditos, y Gabriel, porque pues terminó de ministro y tenía contratos. El sesgo del señor Montealegre ha quedado muy en claro hace muchísimo tiempo. Juan Camilo, y para compartirlo con los televidentes, juristas, hablamos de juristas, ¿no? Sí. Va a haber un panel, Juan Camilo, quiero que nos dé los nombres, la semana entrante en la Universidad Externado de Colombia. Nos ha contado el rector de esa universidad, el señor Hernando Parra, con una batería de juristas de primer nivel para hablar precisamente de la viabilidad jurídica de esta convocatoria a la consulta popular por decreto. ¿Quiénes van a estar ahí, Juan Camilo? Los panelistas, Juan Roberto, serán Juan Fernando Cristo, abogado, político y exministro, Ramiro Bejarano, que es el director del Departamento de Derecho Procesal de esa universidad, Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general, exprocurador, Héctor Riveros, abogado, exministro, también panelista de Mañanas Blue, y la moderadora será la directora del Instituto de Estudios Constitucionales, Carlos Restrepo Piedrahíta, será la señora Floralba Padrón Pardo. El foro es Consulta Popular, tiene título Consulta Popular, Reflexiones Constitucionales. Tiene gran expectativa este foro, será el 4 de junio. Sí, señor. Gabriel, esas reflexiones, ayer hablábamos aquí en la Convención Bancaria con Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional, y pues él decía, mire Juan, ahí no hay por dónde, constitucionalmente no hay por dónde, eso es una cortina de humo. Incluso le va a hacer una infidencia, me regañó. Ustedes los medios, ¿por qué le hacen eco a estas cortinas de humo del presidente? Porque constitucionalmente no tiene por dónde convocar a una consulta por decreto. Pero es que, Juan Roberto, mi temor es que esto vaya mucho más allá. Mi temor es que lo grave no es que haya habido el decretazo, que es inconstitucional abiertamente, pero que hace parte de un patrón de comportamiento que ha ido en escalada por parte del gobierno nacional. Lo que verdaderamente me parece preocupante es que lo hagan a sabiendas,
para llevar al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional a que nieguen, que declaren la inconstitucionalidad, la irregularidad de ese decreto, y ahí sí el presidente Gustavo Petro pueda graduar de enemigos no solo al Congreso, sino también a las Cortes, hacer eco de esa teoría del bloqueo institucional y del golpe blando. Y en ese momento, Juan Roberto, vamos a estar en aguas inexploradas, donde no se descarta que desde el gobierno, el oficialismo, no solo se active la calle, sino también se propongan otra serie de medidas que puedan poner en grave riesgo a la democracia. Sí, sobre eso que menciona Gabriel, Juan Camilo, 9:25 minutos, otra vez convocatoria a marchas, ¿no? Convocatoria a marchas. Ayer hubo una reunión allí en la Casa de Nariño, estuvo la bancada del Pacto Histórico. Dicen, nosotros vamos a seguir en nuestro cabildo, el próximo 11 de junio vamos a convocar a marchas, obviamente a favor de la consulta popular. Usted me deja anotar una cosa, Juan Roberto, para cerrar el tema Montealegre. Claro, es que sí, aquí está el tema de la denuncia, la hace Daniel Briceño, concejal de Bogotá. Él en la denuncia dice, le han pagado a Montealegre en contratos 1.788 millones de pesos. Además, hace una sugerencia que me llama la atención. Capaz que nos sale un poquito más económico de ministro de Justicia. Muy sabia esa reflexión. Así, Gabriel, cualquiera justifica lo injustificable, aludiendo a esa frase. Me quedan unos instantes, me acompaña aquí Luisa Fernández del equipo de Noticias Caracol. Luisa, ¿cómo va? ¿Cómo les ha ido en la convención bancaria? ¿Qué, aparte del debate de los presidenciables, de los 3 debates, cuáles han sido los temas claves aquí en esta convención? Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días. Mire, todo ha estado relacionado con el sector financiero. Recordar que el sector financiero ha venido realizando unos llamados y unos acuerdos con el gobierno nacional. Se acordará usted del pacto por el crédito. Sí, me acuerdo. Para sacar adelante la 55 billones de pesos. Exacto. Ofrecieron de créditos para agilizar la economía a través de préstamos. Para sacar la productividad y la economía adelante. Sin embargo, ayer el mismo gerente del Banco de la República, recuerde usted también y todos nuestros usuarios que el Banco de la República se encarga de hacer unas expectativas o unas perspectivas económicas de lo que viene o cómo va a terminar este año 2025. Sí. Y ayer todas las intervenciones, incluyendo la parte económica en los debates, se refirieron especialmente a la incertidumbre que hay en Colombia, precisamente, debido a cómo va a cerrar este año 2025 por varias medidas que se están tomando. Entre esas, les preocupa profundamente al sector productivo, al sector financiero, a los analistas, al Banco de la República, la deuda pública. Ese es el gran tema. La deuda pública y el déficit fiscal. Sí, Gabriel, una cosa muy cortica sobre eso. Usted no es economista, yo tampoco, pero si uno lo ve, ese es el gran nubarrón de la economía y el que genera más incertidumbre, porque dicen, endeudados como está, endeudada como está la nación y en semejante incertidumbre política a un año de elecciones. Pero es que además yo Juan Roberto, quería aprovechar para dejarle una ñapa que se conoció en las últimas horas, y es que hoy está citado el CONFIS, que es el Consejo de Política Fiscal, y dentro del orden del día está la discusión sobre la posibilidad de levantar la regla fiscal y generar una cláusula de escape. La regla fiscal es un principio constitucional sagrado, y si se la vuelan o si se deciden desconocer la regla fiscal, incluso ese margen de deuda podría aumentar, dejando las finanzas para el futuro en una grave situación. Yo creo que el panorama fiscal es delicado, las acciones que ha tomado el gobierno no han sido las correctas, y si se confirma la posibilidad de romper la regla fiscal, estaríamos entrando en un terreno muy peligroso para las finanzas estatales. Ese casi tan peligroso como el manejo que ha tenido Ecopetrol, que es la joya de la corona del Estado. ¿Qué nos queda pendiente hoy? Juan Roberto, hoy, antes de comentarle lo de hoy, antes de estar aquí en este espacio, le comentaba yo a usted que había tenido como varias reuniones con algunas fuentes. Le voy a compartir la preocupación de esas fuentes, porque desde ayer personas de muy alto rango, Juan Roberto, con las que hemos podido reunirnos para hablar sobre el país y sobre la economía, nos dicen que hay la siguiente preocupación. Hay una persona sentada en las pantallas de Nueva York que son los encargados de decirle a los empresarios o a las grandes empresas que se encargan de invertir si es o no en este momento viable invertir en Colombia. Quiero decirle que hay una pausa de esa asesoría porque hay una incertidumbre no en Colombia, sino en el gobierno y en las políticas que actualmente está tomando el gobierno colombiano.
¿Qué están esperando ellos? El proceso electoral del año 2026 para saber si Colombia tendrá un futuro para el próximo año, pero por ahora posiblemente se vea registrada algunas pausas, no reducciones, pero pausas en las inversiones en Colombia. Muy grave eso, Luisa. Pues Juan Camilo, Gabriel, ahí les tenemos el menú desde aquí, desde Asobancaria. Ya aquí hemos hablado claro para estar claros con los temas del día aquí en este evento, que más que un evento, como bien lo dice Luisa, Juan Camilo y Gabriel, pues es un momento y propicio para analizar el país. Aquí lo que se hace es poner la foto, Gabriel, como siempre decimos, de cómo está el país, no solamente en el tema económico. Volvemos más adelante, don Juan Camilo, cuando se requiera con más, y nos vemos a las 11:30, 11:20, en el debate, en el segundo de los presidenciables aquí en la Convención Bancaria en Cartagena. Hasta luego. Volvemos más adelante. Juan Roberto, gracias. Luisa, Gabriel, muchas gracias. Suerte.